Hola, ¿qué tal mis amigos? De nuevo, después de tanto tiempo con ustedes, Edwin Jiménez. En esta nueva oportunidad que Dios me ha permitido, tengo muchas cosas que contar, pero no la puedo hacer en este video porque si no va a ser muy largo. Y lo quiero hacer por el apoyo que he recibido y las personas que están interesadas en aprender y saber más de lo que es la vida del campo, de la preparación que tenemos que hacer en este tiempo para salir de las ciudades e irnos a vivir al campo. Este tema, como he dicho antes, es un tema un poco difícil para muchas personas. Difícil de comprender, difícil de dar el paso, difícil de ir a vivir a un lugar que no conocen, un lugar quizás que no han tenido ni han vivido esa experiencia de cómo es que se vive en el campo. Tienen que enfrentar dificultades, la naturaleza, carencias, especialmente en lugares a veces que no llueve mucho, tienen que enfrentar la agricultura, que eso es algo también que para muchas personas se les hace difícil porque no tienen la experiencia, no saben ni cómo sembrar. Pero en esta ocasión quiero compartir parte de lo que he vivido, de mi reciente viaje ahora a República Dominicana de nuevo. Fui al final del mes de mayo y regresé hace 3 semanas aquí a los Estados Unidos. Primeramente le doy gracias a Dios porque pensé en un momento de mi vida que no iba a regresar. No porque quería quedarme, porque mi propósito era hacer una preparación en el campo que me iba a tomar un poco de tiempo, pero lamentablemente Dios, no sé si fue Dios que lo quiso así o fue las circunstancias que se dieron para que no pudiera terminar o hacer lo que quería. Cuando fui allá empecé a trabajar en algunas cosas que tenía que organizar en mi casa y otras cosas, y me estaba tomando mucho tiempo todo ese trabajo, haciendo diligencias, yendo a la ciudad, a diferentes lugares. Y cuando ya pasaron 2 meses, me llegó una sorpresa que realmente no estaba preparado. Y por eso quiero hablar de varias cosas a la misma vez, porque estos videos tomarían mucho tiempo para hablar de cada cosa, y entonces no quiero tomar mucho tiempo. Me enfermé de una gastritis nerviosa. Cuando estaba ya terminando todas esas cosas que tenía que hacer primero antes de empezar el proyecto del campo, me atacó de repente una gastritis, producto del tanto trabajar y descuidar a veces el desayuno a la hora de comer, ese tipo de cosas. Y haciendo las diligencias, a veces estaba como quien dice solo, no tenía mi familia conmigo, solamente era una persona que a veces me tenía que cocinar, pero a veces no estaba listo cuando yo me tenía que ir. Y entonces tantas cosas acumuladas, el estrés, el trabajo, las diligencias, pues el enemigo me atacó con esa gastritis y se acumularon otras cosas que se fue empeorando. Pasé la crisis, una de las crisis más amargas de mi vida. Yo nunca había vivido algo tan desagradable y tan... A veces hay cosas que no quiero ni recordar. Eran tan amargas que no quiero ni recordar. Les estoy comentando eso para que ustedes vean de qué se trata eso, del plan de vivir en el campo y de abandonar las cosas materiales y tener que depender de Dios. He notado muchas cosas en mi vida después de eso que tienen que cambiar. Muchas cosas que se están haciendo a veces mal y el Señor, creo que por vía esa aflicción me ha hecho pensar muchas cosas que no había pensado. Y de verdad que he tenido que tomar decisiones y quiero tomar nuevas decisiones en mi vida porque he notado que eso Dios lo permitió con un propósito. Y al enfrentar esa gastritis, que no fue algo como yo pensaba, que era algo pasajero, que iba a pasar y luego ya me iba a sentir bien para continuar, no fue así. Tuve que depender de Dios todo el momento porque estaba prácticamente solo
Mi mamá estuvo 2 semanas conmigo, cuidándome, pero mi familia no estaba ya conmigo, se había regresado a Estados Unidos. Yo pasé muchos días solo, prácticamente solo. No tenía compañía, no tenía una llamada más que de mi esposa y mi madre, que me llamaba de vez en cuando para preguntar cómo yo estaba. Y eso me enseñó también a depender más de Dios. Reconocí que tenía que hacer cambio en mi vida, aferrarme más a Él. Tuve que desarrollar fe, pensaba que tenía, pero cuando pasé tantos días difíciles, noches amargas, días que todos esos meses pasé casi prácticamente sin dormir, sin despertar. O sea, dormía un poco, despertaba, volvía, dormía, despertaba y no dormía bien. Fueron días amargos, como mencioné, y lamentablemente no pude hacer el proyecto del campo. Pero le quiero compartir algunas anécdotas, le quiero contar de lo que viví, de lo que ahora pienso hacer con respecto a este tema, ya que muchos me siguen por ese tema que a ellos les llama la atención, a otros les interesa porque quieren hacer eso, quieren dar un paso de fe, quieren irse de las ciudades. Pero le quiero ser realista, quiero ser una persona realista. Hermanos y amigos, esto del campo no es fácil. Hay muchas cosas hermosas del campo que podemos presentar y hablar, y yo podía hacer muchos videos, imágenes solamente hablando de lo bonito de este proyecto del campo. Pero hay que también enfrentar la realidad, que es como lo que yo tuve que pasar ahora mismo. Fueron muchas semanas que realmente muy desagradables. Y apenas he sentido estos 2 o 3 días una mejoría a la que tenía anteriormente, porque la gastritis se mantuvo por un tiempo, luego paró y me quedó solamente como una pequeña molestia en el estómago, que me costaba a veces digerir los alimentos, en las noches se me quedaba como parado y era siempre un problema. Y después me quedó como un pequeño ardor cuando comía ciertas cosas. Y le digo eso también para que ustedes entiendan que cuando tenemos que enfrentar la realidad, muchas veces vamos a salir corriendo, vamos a abandonar y no vamos a tener la fuerza y la fe necesaria para seguir hasta el final. El enemigo está haciendo muchos planes para que la obra que el Señor quiere que hagamos no se dé. Especialmente esa obra que teníamos planificado, también una obra misionera. Me di cuenta que eso era también el plan del diablo para que no lo hiciéramos. Y no se pudo hacer, porque las personas que íbamos a hacerle el proyecto de hacer esa obra, de ayudar al pobre, un proyecto que tenemos también evangelístico, llevamos ayuda a las personas necesitadas y luego llevamos la palabra de Dios. La persona que me acompaña, siempre su esposa le dio un pequeño derrame, una trombosis cerebral, y tuvo realmente en peligro su vida y pasó también unos días muy difíciles. Hasta ahora se ha recuperado. Él también ha pasado muchos días con problemas personales y de salud. La otra persona que me acompaña también. Entonces vemos que cuando queremos hacer la obra del Señor, hacer la voluntad, escuchar el llamado, el diablo se va a poner en nuestro camino. Y yo se lo digo por mi propia experiencia. No sé si ustedes se han notado, no sé si la cámara puede percibir eso, pero yo perdí mucho peso debido a eso también. Ahora estoy mejor, por eso me animé a hacer el video, porque estaba demasiado delgado. Yo mismo a verme al espejo no quería ni verme, porque fue que me veía como fantasmagórico. Y yo perdí de verdad la fe, me sentía totalmente desanimado en cierto momento y tuve que hacer algo que no había hecho, orar más. Yo he orado siempre, pero nunca había orado así. Esas son las cosas también que quiero decirles. Al vivir esas circunstancias difíciles en el campo y estar en esa situación, como quien dice, prácticamente solo, tuve que aferrarme más a la palabra y orar más. Por eso también preparé al lado de mi casa ese cerro que siempre estaba ahí solo, que fue un pedazo de tierra que preparamos un tiempo para hacer la casa, pero no se llegó a hacer por la altura. Vimos que iba a ser un poco difícil para subir los materiales. Entonces la hicimos en la parte
más baja, que está como a la mitad. Y yo dije, wow, pero este lugar yo puedo hacerlo como un refugio de oración. Y lo preparé y ahí oraba al amanecer y luego iba al mediodía, luego en la tarde, recibía a la tarde, leía la palabra, tiraba imágenes, luego las compartía en la cuenta que tengo de Facebook para darle palabras a esos hermanos que también quieren escuchar el mensaje. Eso fue lo bueno que vi, que Dios permite que de esas tormentas podamos sacar fuerza para nosotros soportar lo que viene. Y lo que viene es grande, esos son pequeñeces. O sea, yo me sentía así porque realmente quizás no había vivido algo tan terrible en mi vida. Y me di cuenta que me pasó como Pedro, me sentía seguro y cuando vino la tormenta empecé entonces a caer. Y se lo estoy diciendo por adelantado para que ustedes vean que este proyecto de ir a vivir al campo va a tener muchas dificultades y el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos desanimemos, nos desencantemos y no lleguemos al final. Entonces, dicho eso, le voy a hablar de las cosas que yo pude ver ahora que no había visto antes. En este asunto de vivir en el campo, tenemos que primero hacer una verdadera consagración antes de salir. Si lo hacemos corriendo, de que, yo vi un video, yo leí algo que me dijo que yo tengo que salir ya, y salgo corriendo sin mucha preparación, va a suceder peor que lo que me sucedió a mí, en el sentido de aflicciones y de desánimo. Porque por lo menos yo desarrollé lo que no tenía debido a eso. Porque había leído muchos párrafos y tenía el libro que necesitaba en el momento también para poder sacar fuerza, para poder mantenerme creyendo que el Señor iba a actuar en su debido momento. Muchas personas ahora mismo están dependiendo de pastores, de personas que dan charlas o hacen videos para predicarle el mensaje a las personas, decirles qué es lo que tienen que hacer. Nosotros debemos agarrar nuestro pico, nuestra pala y trabajar en lo que tiene que ver nuestra vida espiritual. No podemos esperar que alguien trabaje esa tierra y nosotros solamente recibir los frutos. Muchas personas, yo que tengo que lidiar con personas por vía la página de internet, cuando uno ve los comentarios que hacen de las cosas que yo publico, son cosas incoherentes, cosas que no hacen sentido en ningún aspecto y su mente está embotada. También debemos dejar de consumir carne. Yo lo he mencionado en otros temas, pero ahora lo voy a mencionar aquí, debido a que la vida espiritual de muchos está siendo arropada de contaminación en muchos sentidos, y una de ellas lo he leído, esto se lo comento porque lo he leído, es la mala alimentación. Y dice en los escritos del Espíritu de Profecía, Régimen Pro Salud, que mucha de esa alimentación, especialmente la carne y queso, cosas fritas, entre otras, producen mala sangre. Mala sangre, ¿qué hace en el cuerpo? Dice que embota el cerebro, embota el sentido, ¿sabes? Muchas veces el Señor quiere mostrarnos algo, pero nuestro embotamiento no permite percibirlo. Y dice que esa mala sangre produce malos pensamientos, entonces no podemos tener buenos pensamientos. Y dice ni lo espiritual, porque muchas cosas se pueden ver, pero a veces no se pueden entender. Y yo lo digo porque constantemente hago publicaciones y los resultados de las respuestas de las personas que comentan es cosas que a veces uno se queda con la boca abierta conociendo este mensaje adventista que se ha dado por más de 120 años. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a sacar cosas de nuestra vida. Así como usted tiene una casa llena de tonterías, cosas que a veces lo que están ocupando espacio, cosas que son de vanidad, cosas que están obstruyendo la obra del Espíritu Santo en su vida, en su hogar, tenemos que empezar a sacar eso y sacar todas esas cosas que contaminan para que entonces el Espíritu Santo pueda estar en nuestra casa, en nuestro corazón.
porque hay mucha contaminación y por eso no se entienden estos temas. Cuando uno explica, cuando uno le muestra a la persona con un escrito está. Muchas personas salen y hacen esto una controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros dicen que mucha gente se va y se regresan, que al hermano tal lo hizo y se fue y volvió. Hay muchas cosas que son verdad, pero que todo tiene un principio. Y el principio hay que ver cómo se hizo. Es como una casa que se vaya a construir, hay que ver el fundamento, cómo se hizo el fundamento. Y esto de salir de la ciudad es algo viejo. El Señor nos lo mandó para que nos preparemos antes de que llegue el tiempo difícil, y hay que hacer provisión. Y hay que hacer la provisión con tiempo. Muchas personas quieren dejar esto para último momento. ¿Por qué el Señor quiere que sea ahora? Porque como la transformación del carácter dura tanto tiempo en nosotros, porque nosotros somos duros de corazón, de naturaleza somos duros, entonces tenemos que hacer esto con tiempo. Porque si queremos hacerlo rápido, el Señor no va a hacer ese trabajo en nosotros, y debemos de ir al campo para entonces empezar ese proceso de santificación, porque en la ciudad vemos que estamos contaminados. Puede ser que muchas personas dicen que, bueno, pues yo en la ciudad he podido alcanzar la santidad o he podido alcanzar una vida cristiana que ha sido del agrado de Dios. Yo no puedo juzgar eso, pero les digo también que es más difícil en la ciudad. Principalmente por nuestros hijos. Nuestros hijos están contaminados producto de las cosas que estamos mirando en el internet, los teléfonos. Hasta cuando usted sale caminando en un vehículo, usted ve que hasta esos billboards que ponen grandes, esos letreros, tienen anuncios que realmente dan un mensaje negativo y de cosas a veces que no son agradables. Y sin mencionar las grandes ciudades, porque yo no vivo en una gran ciudad como Nueva York, Chicago, Boston, Miami. Entonces, es tiempo de que empecemos a nosotros por nosotros mismos a estudiar la Biblia, el Espíritu y Profecía. Especialmente ese libro de la ciudad al campo, hay que leerlo muy bien, porque muchas personas no lo comprenden, porque si lo comprendieran ya estuvieran haciendo su preparación. Le he dicho a muchas personas que me hablan del tema, ya en este tiempo usted podía tener sus cajas preparando, organizando las cosas que se va a llevar al campo. O sea, usted va preparando y luego entonces usted va haciendo el próximo paso. O puede estar ya mirando el terreno, puede estar comprando las cosas que va a necesitar para llevar para ese terreno, para su casa. Cómo va a ser la casa, el precio de la casa, el ahorro para comprar la casa o para hacerla. Son tantas cosas, hay que hacer una lista y es una preparación, y eso es lo que Dios quiere, porque Dios es orden, debemos organizarnos. Hay muchas cosas que las hacemos muy rápidamente y eso así no termina muy bien. Por eso, ahora que estuve allá, analicé muchas cosas para poder en mi vida cambiar y mejorar. Y le aconsejo que ustedes hagan lo mismo, porque el campo tiene las cosas que no tiene la ciudad, pero hay cosas que vamos a tener que enfrentar que para muchos es algo bastante difícil. Y por eso quiero que mediten en esas cosas. En el campo tenemos que lidiar con situaciones que nunca en la vida habíamos tenido que lidiar. Especialmente las personas que le tienen terror a los insectos o a veces a los reptiles, porque en algunos campos aparecen ese tipo de animales, otros no. Entonces, y vamos a ir a diferentes tipos de naturaleza. Debemos prepararnos. Primeramente debemos hacerlo donde estamos, porque es una preparación doble, tanto física, hermanos, como la espiritual. Y por eso quiero nuevamente decirles que para eso tenemos que consagrarnos. Muchos vamos a fracasar, no estamos preparados. Yo mismo tuve que sentir eso y eso me ayudó. Yo sentí que fue que caí del caballo igual que Pablo y tuve que entonces analizar muchas cosas de mi vida. Pero ahora en esta nueva experiencia sentí que era algo que no iba a poder olvidar y lo siento así. Aún he caído de nuevo en ciertas cosas que ya se vuelven como una rutina, especialmente en este país que se vuelve todo como tan mecánico. Siento dentro de mí que no soy el mismo
que no soy el mismo Edwin Jiménez después que pasé esa amarga experiencia. Y realmente yo quiero que se quede así, porque así yo sé que tengo que mantenerme tal y como cuando estaba enfermo, cuando estaba pasando por esa tribulación. Y le pedí al Señor que me sanara, pero que no permitiera que me olvidara de lo que yo había pasado, de lo que estaba viviendo, para que yo siempre tenga que depender más de Él, orar más. Yo sé que a veces el ser humano, cuando ya recupera la salud o cuando Dios le resuelve su problema, automáticamente se olvida. Eso es algo típico porque lo vemos registrado en la misma Biblia en el caso de los leprosos. De 10, solamente 1. Y así va a ser con muchos de nosotros. Por eso le invito a que traten de vivir esa experiencia, por lo menos ahora. Aunque sea de ir a un campo y durar ahí varios días, varias semanas, y experimenten para que vayan ya sintiendo. Es como que usted se quita los zapatos y pone los pies en la tierra. Necesitamos una experiencia para que eso nos ayude a valorar, reflexionar y entender a qué nos vamos a enfrentar. Y este es el tiempo, porque lo vamos a dejar para la última hora, y en mi última hora quizás ya no haya más oportunidad. Especialmente hay un movimiento que está sucediendo hoy en día de que muchas personas ahora se están retirando de nuestro país y se vienen a Estados Unidos. Ahora mismo en República Dominicana están dando muchas visas, todo el mundo casi lo visan para venir para acá. Y eso es una trampa de Satanás, yo digo, porque ahora que debía ser más difícil venir a este país, ahora se está poniendo más fácil. Y yo me sorprendí de cómo tanta gente ha obtenido visa para viajar. Y así que mucho también nos vamos a engañar. Mucho cuando llegamos allá a nuestros países, vemos cosas que se hacen difíciles, cosas que es un poco incómodo, y la situación económica, lo que está pasando, para que uno se desanime y no, yo voy de regreso para Estados Unidos. Y eso es una trampa porque cuando lleguen los días... Pero cuando lleguen los momentos que vamos a tener que enfrentar, aquí la cosa se va a poner mucho peor. Por eso ahora es el tiempo y enfrentemos lo que está sucediendo ahora, porque la gran tribulación que ha de venir a la tierra no se compara en nada a lo que estamos viendo ahora, que decimos que es difícil, que yo no puedo lidiar con esto, con lo otro. Eso no es nada, eso son cosas pequeñas como lo que yo sentía. Para mí era algo demasiado grande. Pero en realidad no era lo más difícil, porque hay gente con cáncer, hay gente que tiene que estar bajo morfina en un hospital, con máquinas y con un constante dolor en su cuerpo. Por lo menos yo no estaba viendo una agonía, era una pequeña, digo yo, molestia que me atormentaba. Muchas veces perdía el equilibrio, me hacía enojar porque era como un estrés que me provocaba por no dormir lo suficiente, al ver que había perdido peso, mucho peso, el hambre que no me daba, y entre tantas otras cosas. Por eso yo creo que nosotros debemos hacer los preparativos para tener que ya ir enfrentando las dificultades, para que el Señor nos vaya preparando, porque si lo hacemos rápido, a última hora, cuando vengan todos esos pequeños problemas, inmediatamente vamos a sentir que ya no queremos nada con el campo y vamos a tener que decir, no, vámonos. Pero señores, las cosas que Satanás tiene para aquellos que le quieran servir al Señor, dice que son cosas que mente humana no ha concebido en su mente. Debemos hacer esos preparativos ahora porque a la verdad que nosotros no tenemos ni idea de tantas cosas que vamos a tener que enfrentar. Aquí les voy a presentar también la imagen del lugar donde yo decidí para ir a orar, para meditar, para sacar fuerza. Y yo le digo, esa fue mi medicina, porque cuando yo enfermé, primeramente yo estaba en el campo, pero luego subí a la ciudad y tuve que quedarme allá varios días porque tenía que hacer cosas allá. Y yo me estaba ya poniendo y yo me estaba sintiendo mal, sintiéndome mal físicamente y mentalmente, porque entonces de estar en ese apartamento me sentía así como desesperado y como que no podía escapar. Y duré una semana ya y luego decidí, tenía que ir al hospital para hacerme un examen. Yo dije, no, me voy para el campo con la ayuda de Dios y me fui.
Es 1 hora de camino de la ciudad allá al campo donde vivimos. Y eso fue, como dice, mi salvación. Fue lento el proceso, un poco desesperante, pero al estar allá, leyendo, orando, eso me fortaleció y me di cuenta que esa es la verdadera llave que abre la puerta del cielo. El estar orando más y estudiando más me fortalecía, me animaba, y todas esas cosas que leía también las compartía en la página de Facebook. Para aquellas personas que a veces no dedican tanto tiempo a la lectura, pues yo le estaba proveyendo muchos escritos que eran muy buenos, que en mi vida espiritual me han ayudado bastante. Así que ojalá que los que estamos con el deseo de ir al campo empecemos a hacer preparativos ahora, porque lo que viene es difícil. La casita que estoy ahora preparando en el lugar donde ustedes han visto las imágenes ya va muy adelantada, ya le falta muy poco. Y yo le invito a ustedes que si no tienen un lugar para ir, ver, palpar y empezar a vivir, aunque sean por pocos días, esa experiencia, que lo hagan ahora. Yo estoy dispuesto a cualquier persona que necesite tener esa experiencia, a invitarlo para que empiece a ver lo que nunca ha visto y lo que tiene que enfrentar. Yo sé que en lo espiritual le va a ser de bendición, pero es bueno que tenga su propia experiencia. Yo los invito que el que quiera de ir y ver y de quedarse unos días está bienvenido, será bienvenido. No tengo ningún inconveniente con eso. Y les voy a compartir en los videos, según vayan pasando los días, algunas cosas de allá del campo. Pero ahora solamente quería compartir brevemente lo que me sucedió, y les seguiré contando otras cosas según me vaya recordando. Y las imágenes que también pude tomar cuando estuve allá en esos días. Así que espero que le haya servido de ayuda espiritual lo que le estoy comentando, y que hagamos los preparativos ahora que tenemos tiempo, porque hacer estos preparativos toma tiempo. Yo he gastado muchas horas y energía en este asunto de preparando las cosas, mandando las cosas. No es fácil y se toma tiempo. Pero imagínense, yo empecé ya hace un tiempo, pero aquellos que no han dado ese paso, aquellos que están dejando eso para último momento, ¿cómo será? ¿Será que van a salir corriendo con una mochila y ya? Pues yo no sé cómo lo van a hacer así, porque esto se demora y se necesita fe y consagración, porque vamos a salir corriendo al final. Pues hasta aquí pienso dejar este video para no hacerlo muy largo y poder continuar en otro video, en otra ocasión, de las cosas que tenemos que hablar y vivir del campo. Gracias y nos vemos. Bye bye.